Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver las integrales del tipo seno a la m de u multiplicado por coseno a la n de u diferencial de u. El análisis va a ser con respecto a estos exponentes, tanto del seno y del coseno, o sea, me refiero al m y al n. Entonces vamos a tener dos casos en esta integral. El primer caso es cuando m o n son enteros, impar positivo, sin importar el otro exponente. Es decir, las posibilidades serían las siguientes, ¿no? M es igual a un impar entero positivo y n cualquier número racional. O también podríamos tener que n es igual a un número impar que pertenece a los enteros positivos y m un número racional. O la otra condición es que m y n son impares positivos. Entonces lo que tenemos es que debería cumplir cualquiera de estas tres condiciones para poder aplicar este caso, ¿no? Y en este caso lo que debemos hacer es descomponer el exponente impar. En este caso vamos a decir que sea el mayor exponente impar. Y el caso 2 consiste en que este m y n son pares positivos. En este caso se utiliza la transformación seno al cuadrado de x igual a 1 menos coseno de 2x entre 2 y coseno al cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x entre 2. Veamos un primer ejercicio. Bien, aquí tenemos una integral de esta forma, ¿no? Seno al cubo de x diferencial, o seno al cubo de x por coseno de x diferencial de x. Esta integral lo podríamos escribir de esta forma. El seno al cubo de x se tiene que descomponer porque es el exponente mayor. Entonces se quedaría como seno de x multiplicado por el seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno de x diferencial de x. Eso sería. Y si ordenamos o acomodamos mejor esta integral, sería seno al cuadrado de x multiplicado por el seno de x coseno de x diferencial de x. Entonces, como el procedimiento de la integral era anticiparse a la derivada, yo me voy a anticipar a una derivada, a la derivada de seno al cuadrado de x. Si tú derivas seno al cuadrado de x, obtendrías 2 por el seno de x coseno de x, ¿no? Y eso justamente es lo que se está apareciendo acá. Para que sea exactamente lo mismo, vamos a multiplicar aquí por un 2 y a la integral le vamos a factorizar por un 2, de tal manera que el 2 del denominador con este 2 del numerador se puedan cancelar y sea un artificio correcto. Entonces vamos a tener aquí un medio de la integral de seno al cuadrado de x multiplicado por 2 veces seno de x por el coseno de x diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que había hecho aquí? Por ejemplo, un cambio de variable, ¿no? Sea u igual a seno al cuadrado de x. Esto implica que de diferencial de u sería 2 veces seno de x multiplicado por la derivada del argumento, que en este caso es seno, sería coseno de x, diferencial de x. Reemplazando en tu integral, te quedaría así un medio de la integral de seno al cuadrado de x. Eso para mí valía u. Y todo este paréntesis vale diferencial de u. Miren, ya es una integral bien simple. Al inicio teníamos esta integral un poco más complicada y ahora tenemos una integral bastante reducida. Sería un medio entonces de u al cuadrado sobre 2 más una constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces reemplazando el valor de u nos quedaría 1 sobre 2 multiplicado por el seno al cuadrado, que sería la cuarta de x, todo esto sobre 2, más la constante. Y al final te estaría quedando un cuarto del seno a la cuarta de x más c entre 2, que lo podríamos llamar una constante k. Veamos el siguiente ejemplo. Muy bien, tenemos el ejemplo de nos dice integral de seno al cuadrado de x por el coseno a la quinta de x diferencial de x. Aquí nuevamente vamos a aplicar el primer caso porque hay un exponente impar, ¿no? Entonces tendríamos así. Si es que hay un exponente impar, debemos descomponer este coseno a la quinta de x. De esta forma. Seno al cuadrado de x multiplicado por el coseno de x
multiplicado por el coseno al cuadrado de x y todo esto elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Diferencial de x. Continuamos por aquí, sería integral de seno al cuadrado de x por el coseno de x. Y este coseno al cuadrado de x tiene un valor, ¿no? Según las identidades trigonométricas, eso debe ser 1 menos el seno al cuadrado de x y todo esto estaría elevado al cuadrado diferencial de x. Igual, seno al cuadrado de x por coseno de x, desarrollamos el binomio, sería 1 menos 2 veces seno al cuadrado de x más el seno a la cuarta de x y todo esto por diferencial de x. Vamos a escribirlo convenientemente a todo este desarrollo. Sería así, integral de seno al cuadrado de x por coseno de x, todo este factor lo vamos a repartir para todos los términos, ¿no? Ya está. Entonces sería el siguiente, menos 2 veces el seno a la cuarta de x por el coseno de x, y luego tendríamos más el seno a la 6 de x por el coseno de x, ¿no? Diferencial de x a todos. Es más, este integral lo podríamos repartir para todos, ¿no? Para todos los términos. Le aumentaríamos su diferencial de x y ya está. Entonces todo va estando bien hasta el momento y nos queda simplificar. A ver, para simplificar esto, hagamos un cambio de variable que estaría bastante fácil. Por ejemplo, si aquí decimos que u sea igual a seno de x. La pregunta es diferencial de u, sería coseno de x diferencial de x, ¿no? Igual en esta otra integral, en la segunda integral, u igual a seno de x y diferencial de u sería coseno de x diferencial de x. Igualito aquí en esta integral, u igual a seno de x y diferencial de u sería coseno de x diferencial de x. ¿Todo esto para qué? Mira, esto sería integral de seno al cuadrado de x, pero seno de x vale u, entonces te quedaría u al cuadrado, multiplicado por todo esto, mira. En todas las integrales está apareciendo este coseno de x diferencial de x. Mira, este de aquí, aquí también aparece y aquí también aparece. Eso simplemente representa al diferencial de u. Entonces vamos a reemplazarlo ahí. Diferencial de u. Diferencial de u menos 2 veces integral de u elevado a la cuarta diferencial de u más integral de u elevado a la 6 por el diferencial de u. Integrar esto es bastante fácil. Sería u al cubo sobre 3 menos 2 veces u a la 5 sobre 5 más u a la 7, todo esto sobre 7 más la constante. Recuerda que u tiene un valor y u es seno de x en todos los casos, entonces hay que reemplazarlo. Seno de x elevado al cubo, ¿no? Sobre 3 menos 2 quintos de seno a la quinta de x más seno a la 7 de x, todo esto sobre 7, más la constante. Y ahí tenemos el resultado ya de nuestra integral, ¿no? Estaba bastante sencilla. Vayamos al siguiente ejemplo. Bien, tenemos la integral de seno al cuadrado por coseno al cuadrado de x diferencial de x, donde es claro que los exponentes son pares, ¿no? Corresponde entonces al segundo caso de este método. Veamos cómo podríamos escribir esta expresión. Fíjense, sería seno al cuadrado de x multiplicado por coseno al cuadrado de x diferencial de x. Vamos a aplicarle un artificio aquí y ese sería multiplicar por 4 y dividir por 4 a la integral. Esto correspondería entonces a un cuarto de la integral de 2 por el seno de x, coseno de x, todo esto elevado al cuadrado diferencial de x. Y si recuerdas, esa identidad de 2 por seno de x coseno de x es conocida, ¿no? Es el seno del ángulo doble, integral de seno de 2 veces x, pero como está elevado al cuadrado, diferencial de x. Además, lo que tienes que hacer aquí es recordar una propiedad trigonométrica, ¿no? Dice seno al cuadrado de 2x, esto sería 1 menos coseno de 4 veces x, y todo esto dividido por 2.
Eso se va a reemplazar en esta integral. Entonces tendríamos un cuarto de la integral de 1 menos coseno de 4x. Todo esto sobre 2 diferencial de x. Este 2 del denominador puede salir de la integral y te quedaría 1 sobre 8. Integral de 1 menos coseno de 4x diferencial de x. Igual a 1 octavo de la integral de 1 diferencial de x menos 1 octavo de la integral de coseno de 4x diferencial de x. La primera integral es bastante fácil. 1 octavo de x menos, segunda integral, 1 octavo de el seno de 4x, todo esto sobre 4, y aquí pondríamos más la constante. Y eso sería todo. Esa sería la respuesta a esta integral. Veamos el siguiente ejemplo. Bien, aquí tenemos esta integral, seno a la cuarta de 3x, coseno al cuadrado de 3x, diferencial de x. Corresponde al caso 2, pues los exponentes son pares, ¿no? Entonces descomponemos este seno a la cuarta de 3x de esta forma. Seno al cuadrado de 3x multiplicado por el seno al cuadrado de 3x, multiplicado por el coseno al cuadrado de 3x, diferencial de x. Aquí podríamos aplicar un artificio. Es decir, aquí multiplico por un número, 4 por ejemplo, y lo divido por un cuarto. O sea, un artificio de multiplicar y dividir. Y ahora todo esto vamos a ver qué valor tiene. Entonces quedaría un cuarto integral de seno al cuadrado de 3x multiplicado por 2 seno de 3x coseno de 3x, y todo esto estaría elevado al cuadrado, diferencial de x. Igual, un cuarto. Bueno, este seno al cuadrado de 3x sería representado por 1 menos el coseno de 6 veces x, todo esto sobre 2, multiplicado por todo esto que está en el paréntesis, representa el seno de 6 veces x, ¿sí o no? Entonces tendríamos seno de 6 veces x, pero todo esto elevado al cuadrado, diferencial de x. Seguimos simplificando. Este 2 del denominador pasamos al coeficiente fuera de la integral y te quedaría 1 sobre 8 multiplicado por la integral de 1 menos coseno de 6 veces x, y todo esto multiplicado por el seno al cuadrado de 6x diferencial de x. Te queda entonces un octavo integral de seno al cuadrado de 6x menos el seno al cuadrado de 6x multiplicado por el coseno de 6x diferencial de x. Muy bien, continuamos aquí. Un octavo por la integral seno al cuadrado de 6x sería 1 menos coseno de 12 veces x, todo esto dividido por 2, menos, distribuyendo la integral de menos 1 octavo integral de seno al cuadrado de 6x multiplicado por el coseno de 6x diferencial de x. Entonces lo que puedo hacer aquí es multiplicar por un artificio. Por ejemplo, por 6, y aquí también lo divido por 6. ¿Eso con qué finalidad? Con lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que u sea seno de 6x. Diferencial de u será 6 veces el coseno de 6 veces x diferencial de x. Y ahí estaría, mira, esto sería entonces el diferencial de u, y esta expresión sería el u elevado al cuadrado. Sencillo de integrar. Bien, a ver, continuamos por aquí y te estaría quedando 1 sobre 16 multiplicado por la integral de 1, que debería ser x, menos la integral del coseno de 12x sería el seno de 12x. Todo esto dividido por 2, y hasta con la primera integral. Menos 1 sobre 48 multiplicado por la integral de u al cuadrado diferencial de u, que sería u al cubo entre 3, pero u vale esta cantidad, ¿no? Entonces sería seno al cubo de 6x, todo esto dividido por
3. Y todavía nos quedaría la constante. Y entonces ahí tendríamos ya la respuesta para esta integral.